Con el gusto de saludarles, este es su programa Reflexiones con un servidor Andrés Mares, transmitiendo a través de nuestra señal RTQ conectados contigo en el 100.1 de FM y en el 1200 de AM desde la hermosa ciudad de Santiago de Querétaro, México. Y recordándoles, como ya es costumbre, que también nos pueden seguir a través de nuestra página de internet www.rtq.mx o si lo prefieren, pues ver grabados estos programas más adelante en mi canal de YouTube, Andrés Mares, en la lista Reflexiones. Y pues comenzamos. Hoy vamos a reflexionar sobre la resiliencia y la superación personal. La resiliencia, hace no mucho, es un término que se puso, digámoslo así, de moda en el argot del desarrollo personal y que tenía que ver antes con la famosa fortaleza o con el aspecto de resistencia de la fortaleza, mejor dicho, como virtud cardinal. El caso es que pues sigue siendo una virtud fundamental, aunque ya no esté tan de moda, por decirlo de alguna manera, porque tiene que ver con dos grandes capacidades del ser humano, capacidades que además radican de manera particular en su dimensión volitiva, en su voluntad, como son la capacidad de adaptarse y la capacidad de recuperarse. Una persona resiliente se adapta y o se recupera dependiendo de cuáles son las condiciones, las circunstancias que está viviendo o por las que está atravesando en cierto momento de su vida. Es una virtud primordial porque vivimos en medio, inmersos en una corriente de bienestar hedonista, materialista, consumista, que si me permiten expresarlo así, no ha hecho más que debilitar la voluntad humana. La voluntad, la fuerza de voluntad de muchas personas se ha ido pues contrayendo, de hecho se ha ido perdiendo debido a la falta de adquisición y desarrollo de resiliencia. Y es que las personas no van tras objetivos, tras metas, como lo planteábamos en el programa anterior, sino que van tras comodidad, van tras bienestar, lo que más les importa es pasársela bien, y lo que más buscan es huir de todo lo que pueda implicarles malestar, incomodidad o dolor. Y aunque de entrada pueda sonar entendible o hasta razonable este planteamiento, la verdad es que lo que refleja pues es una ignorancia completa sobre la condición de la naturaleza humana que está diseñada para el crecimiento a través de enfrentar obstáculos y sobreponerse a tres experiencias que le ponen a prueba. La experiencia de la pérdida, la experiencia del rechazo y la experiencia del fracaso. Las tres experiencias tal vez pudiéramos plantearlas como postergables, pero finalmente inevitables en nuestras vidas. Todos hemos experimentado algún nivel de pérdida, algún tipo de rechazo y cierta clase de fracaso. Todos. Y, hay que decirlo, seguiremos experimentando más a lo largo de nuestras vidas. Lo que nos quede de vida, seguiremos experimentando pérdidas, rechazos y fracasos. Porque así es la condición humana. No nos metamos demasiado a honduras sobre por qué es así, o qué injusto que sea así, o qué mala onda. No, a ver, así es. Y una persona que no desarrolle fuerza interior, fuerza de voluntad, como se decía en mis tiempos,
está destinada a ser cada vez más vulnerable, susceptible a la afectación o a un mayor grado de afectación inclusive cada vez que tenga que enfrentar estas realidades. Realidades sobre las cuales lo que no va a buscar es enfrentarlas y sobreponerse a ellas habiéndose previamente adaptado, de acuerdo al concepto de resiliencia, sino que lo que va a buscar es evadirlas, es negarlas, es reprimirlas. Lo cual no va a hacer más que complicar las cosas al final, porque lo único que está haciendo es acumular de una manera silenciosa su experiencia de dolor, que en algún momento dado, tal acumulación pues va a reventar como la presión en una olla express, que terminará buscando una salida por la vía de la adicción, por la vía de la neurosis, por la vía de la destrucción de sus relaciones. Una persona que no sea resiliente es una persona que en su nivel más profundo se va volviendo incompetente para la vida. ¿Por qué? Pues porque la vida, por un lado, exige cambios y por otro lado, es exigente en cuanto a el crecimiento que espera de nosotros. Tampoco quiero pintar un escenario, un cuadro en donde la vida se vea como algo temible, nada más lejos de lo que pretendo, pero sí evitar el otro extremo de pensar que la vida puede ser color de rosa en todo momento. No, ni lo uno ni lo otro. La vida no es blanco ni es negro, sino que es una tonalidad de grises, en donde algunas de esas tonalidades dependerán de nosotros, pero otras nos vendrán impuestas. Y en esas que nos vienen impuestas es donde la resiliencia nos puede sacar adelante. O la falta de ella puede hacer que nos hundamos, cuando la vida nos imponga una tonalidad de gris más oscura. Cuando nos obsequie tonalidades de grises más claras, pues bienvenidas, padrísimo. Y más aquellas que logremos por nuestra propia cuenta, a través de las metas, muy bien. Pero aquellas tonalidades más oscuras, más dolorosas, por inesperadas, por injustas, por intensas, que la vida nos quiera poner para ponernos a prueba, pues definitivamente vamos a reprobar esa prueba si no contamos con el necesario nivel de resiliencia. Y en este año, lo planteábamos en el programa anterior, pues así como se nos van a presentar desafíos, también oportunidades, hacíamos énfasis en las oportunidades en el programa anterior a través del tema de las metas. Ahora vamos a hacer énfasis en el tema de los desafíos. Porque el mundo está cambiando de entrada. No solo nuestro país, no solo la sociedad así en general. El mundo en toda su estructura económica, política, social, hasta religiosa, si me lo permiten, está cambiando. En algunos aspectos para bien, en otros aspectos para mal, como suele ser. Pero aquellas personas que no se adapten al cambio, pues van a quedar arrastradas por la corriente. Aplastadas, si se me permite ser más enfático. Entonces la resiliencia comienza cuando reducimos el nivel de resistencia a los cambios que se nos van presentando. Lo cual no significa estar de acuerdo con esos cambios, porque habrán cambios que sean para mal, y frente a esos cambios habrá que responder para mejorar o para evitar que se den de plano. Pero lo primero que hay que hacer es no resistirnos a ellos, porque el primer paso, la primera condición para el progreso es la adaptación a lo que hay en un momento dado.
Y ya adaptándonos, conocer, familiarizarnos con la naturaleza del cambio, de lo que cambió, y entonces encontrar la forma de mejorarlo. Pero ya que lo aceptamos, no vamos a mejorar nada si nos peleamos con todo aquello a lo que nos oponemos. Sobre todo cuando se trata de temas en donde están involucradas posturas de otras personas. Históricamente no recuerdo ningún caso que se haya resuelto por la vía violenta. Creo que sí podríamos mencionar muchos que se han logrado por la vía del diálogo, de la negociación, del respeto, pero solo puede entablar ese nivel de diálogo una persona resiliente, no una persona blandengue, no una persona cobarde, no una persona conformista, que son las caras opuestas a la persona resiliente, fuerte, poderosa interiormente. Entonces, amigas, amigos míos, la resiliencia inclusive la vamos a plantear en un paso previo a la adaptación, y me parece que el paso previo es la observación atenta a lo que está ocurriendo en nuestras vidas y en nosotros mismos, principalmente en nosotros mismos. Porque así como nuestro entorno cambia, nosotros cambiamos. Y hay cambios positivos y cambios desafiantes. La edad implica cambios desafiantes, porque vamos perdiendo energía, vamos perdiendo movilidad, vamos perdiendo acceso a recursos como la memoria, ¿no? Entonces, hay que primero observar qué está pasando para que a través de esa observación podamos dar el siguiente paso, que es la adaptación, y subrayo, ya adaptándonos, que no es conformándonos, insisto, no hay que confundir los términos, adaptándonos a la nueva realidad, entonces poder buscar y encontrar la forma de mejorar lo nuevo que acaba de llegar y que tal vez llegó para quedarse. Pero sí, reitero, de entrada nuestra postura es de lucha, resistencia, pleito, conflicto, pues de todas maneras el cambio se va a terminar dando y nos va a aplastar por esa postura soberbia, arrogante de resistencia. Entonces hay que observar bien lo que está pasando a nuestro alrededor, pero hay que observar con criterio, porque vamos a encontrar muchos puntos perceptuales de lo que está pasando en las redes sociales, en los medios de comunicación. Está bien, porque eso nos puede dar una panorámica general de cómo se están percibiendo las cosas, pero hay que darle más importancia a lo que estamos viendo que a lo que nos están diciendo que está pasando. O sea, hay que darle más relevancia a lo que vemos que pasa y no solo conformarnos con la narrativa de otros sobre lo que pasa. Y prestando especial atención a lo que pasa, irnos preparando para hacer frente al cambio. Por ejemplo, los que somos padres, pues estamos viendo a nuestros hijos, sobre todo en los pequeños que empiezan a crecer, pues cambios que se vienen dando del entorno de sus amiguitos en su salón de clases, que a su vez nos van dando información sobre los cambios en las estructuras familiares de esos niños. Por ejemplo, ahora cada vez hay más niños que proceden de hogares divididos o disfuncionales. Bueno, eso es un cambio al que hay que adaptarnos los que procuramos crear una familia funcional. Y no vamos a lograrlo peleándonos con la escuela, por aquí nos mita a esos niños, o diciéndole a nuestros hijos que no se junten con esas personas. A ver, por ahí no es. Por la vía de la resistencia nunca va a ser.
Pero hay que prestar mucha atención a cómo eso impacta a nuestros hijos para poderles sacar partido. Solo estoy ejemplificando, no estoy diciendo que sea el único cambio que estemos enfrentando. Pero para describir el proceso, me quiero servir de este ejemplo, se me hace muy actual, y en donde pues hay que observar cómo repercute en nuestros hijos eso que están percibiendo en la vida de sus compañeritos, para saber cómo sacarle provecho a esa nueva realidad, para que ellos crezcan, maduren de una forma que los haga más resilientes para enfrentar pues, un tipo de vida que nada, muy poco va a tener que ver, si es que algo, con la vida que nosotros tuvimos a su edad. Y así como pues podemos señalar otros ejemplos. En el mundo financiero pues, están habiendo cambios tecnológicos muy interesantes y también desafiantes para los que somos de la vieja escuela, de ir a que nos cambiaran el cheque o hacer el depósito en ventanilla, en donde ahora, pues que si el código, el CODI, que si la transferencia electrónica, que si la cadena de bloques cuando se hagan las transferencias internacionales. A ver, la tentación es aferrarnos a lo conocido y marginarnos de lo nuevo que viene. Sí, pero eso nos está volviendo obsoletos. Es otro ejemplo, los cambios en el mundo financiero, en el mundo de las transacciones financieras. Pero igual podemos citar cambios en las telecomunicaciones, en las redes sociales. Por ejemplo, el cambio de redes sociales en donde ya los videos tienen que ser breves. Yo ya estoy siendo obsoleto con estos videos de casi una hora de duración. Ahora los videos son de 15 minutos, cuando mucho, y seguramente los que vienen tendrán que ser de 7 o menos, porque la gente va perdiendo también capacidad de asimilación, pues tanto bombardeo visual, auditivo, hasta kinestésico, bueno, pues sí, se embota la gente. Estos cambios hay que respetarlos, pero para entenderlos y luego encontrar la forma de capitalizarlos a nuestro favor, lo que tengan de positivo y lo que no, pues encontrar la forma por lo menos de marginarlos en nuestras vidas. A lo mejor no podemos mejorarlos para la colectividad, pero sí marginarlos para reducir el efecto secundario en nuestras vidas o en la vida de nuestros seres queridos. La cosa es que ser resilientes también exige ser flexibles. Y reitero, no aferrarnos a viejas formas de procesar las cosas, ni mucho menos a viejas formas de proceder. Porque si abdicamos y nos aferramos, o abdicamos por aferrarnos, mejor dicho, entonces vamos a quedar obsoletos y nos va a llevar la corriente, nos va a arrastrar, nos va a aplastar, como dije hace un momento. Entonces no hay que tenerle miedo al cambio, pero sí hay que estar muy atentos a las características y la naturaleza del cambio y confiar en que, habiéndonos adaptado a él, encontraremos maneras de mejorarlo. ¿Cómo? Pues que a ver, ahí es donde hay que darle su lugar al tema de la intuición, al tema de la creatividad, al tema hasta de la revelación espiritual. Intuición, creatividad, inspiración que no le suelen venir o no se suelen activar en una persona que está desperdiciando su tiempo y su energía peleándose con el cambio. O sea, no veo ni conozco a nadie a quien se le haya prendido el foco, como se dice coloquialmente, encontrándose en un estado alterado y estando alterado por estarse peleando con todo lo que viene y que no está de acuerdo, o que no le gusta, o que no entiende. No, pues no vienen esos estados de claridad espiritual mental en personas que están en estado de guerra. Esos estados llegan cuando nos encontramos en paz.
Por eso la resiliencia es importante para no perder la paz interior. Porque al final lo que nos mantiene firmes, y ya lo dejó bien en claro el doctor Viktor Frankl, es el sentido de lo que queremos hacer realidad en nuestras vidas, o el sentido que tiene el vivir para nosotros, más allá de las circunstancias que se presenten en los formatos de vida que se nos presenten. Ahí empieza el tema y el problema en sí, porque muchas personas carecen de un sentido en sus vidas. Muchas personas viven sin sentido. Viven en el absurdo o de manera absurda. Y esas personas sí de plano están prácticamente bloqueadas para el desarrollo de la resiliencia. Porque al final son los valores profundos los que le confieren sentido a tu vida. Y solo las personas profundas pueden percibir y comprometerse con la realización de esos valores profundos. No las personas superficiales. Esas que, como dije al inicio del programa, pues, se conforman con la comodidad, con el placer, con el bienestar. Y tal vez sea eso lo que más le falte al mundo en nuestros días, profundidad. La gente sigue peleándose por los mismos temas de siempre. Por poder, por control, sea económico, sea político. Y es increíble que a pesar de tanta historia que nos describe cómo acaban ese tipo de guerras, tanto en sentido figurado como literal, a pesar de eso, seguimos peleando. Y bien diría Winston Churchill, aquel que no ha aprendido lo suficiente de su pasado está condenado a repetirlo en el futuro. Y parece ser el tema de la humanidad, ¿no? Parece ser que vamos otra vez hacia corrientes de violencia, de guerra, de conflicto, de discordia, a pesar de haber tenido experiencias profundamente dolorosas, y no hace mucho, no estoy hablando de miles de años, ni siquiera hemos completado un siglo, perdón, de que se dieron dichas experiencias, y ahí vamos de nuevo. Porque no aprendemos y porque no tenemos la suficiente humildad para capitalizar ese aprendizaje. Pero bueno, lo que le suceda a la mayoría no tiene por qué sucederle a todos, aunque sea la mayoría. Y por eso la invitación a la resiliencia tiene que ver con disposiciones personales que confiemos tengan sus repercusiones en un espectro mayor de nuestra influencia personal, pero en donde básicamente lo que buscamos es nosotros no ser del montón y afrontar las cosas como vienen y encontrar formas de mejorarlas. Entonces, eso en lo que concierne a la adaptación como una de las características de la resiliencia, pero la otra, la recuperación, la capacidad para recuperarnos, es la que nos atañe en esta segunda mitad del programa. Como somos justamente susceptibles de la experiencia de la pérdida, del rechazo y del fracaso, necesitamos desarrollar la capacidad para recuperarnos. Porque hay muchas historias lamentables de personas que terminaron hundiéndose o por lo menos estancándose por no haberse recuperado de una pérdida, de un fracaso o de un rechazo. Y por eso la resiliencia también es importante
como virtud personal para que, completado el proceso o el tiempo de duelo que corresponda a la naturaleza de la pérdida, del rechazo o del fracaso, una vez completado ese duelo, nos recuperemos y retomemos la marcha en nuestras vidas. Porque la vida sigue a pesar de los rechazos, los fracasos y las pérdidas. La vida no se detiene, por muy grande que hayan sido esas experiencias o muy dolorosas. La vida continúa. Y nosotros hemos de continuar con ella. La vida no nos va a esperar indefinidamente. La vida no nos consulta sobre si estamos de acuerdo o no en ciertas experiencias que nos impone. Experiencias que al final pues ya cada quien considerará el aprendizaje que pudieron haber representado, porque al final de eso se trata, de que aprendamos de la pérdida, de que aprendamos del rechazo y de que aprendamos del fracaso. Y capitalizando ese aprendizaje, al recuperarnos, nos volvamos personas más sabias. Y las personas más sabias, por lo que dijimos en la primera parte, más profundas, son las que realmente encuentran el sentido de la vida. Y son las que terminan sabiendo qué es la vida y cómo vivir. Pero esa sabiduría tiene su precio. Y ese precio es el aprendizaje que se halla detrás del lado oscuro de las experiencias de nuestras vidas. Porque así como hay ganancias, va a haber pérdidas. Así como hay aceptación, va a haber rechazo. Y así como hay éxito, va a haber fracaso. Son las dos caras de la misma moneda que se llama vida. Y hay que aprender a lidiar con ambas. Ni perder la cabeza cuando se den las positivas, ni hundirnos cuando se presenten las negativas. Porque al final de cuentas, en un nivel más profundo de percepción, ni siquiera tendríamos que etiquetarlas como positivas o negativas, sino como diferentes. Las dos, en todo caso podemos decir me agrada o me desagrada, se vale. Pero las dos están encaminadas a nuestro crecimiento. Si sabemos cómo lidiar con ellas. Porque hay personas que cuando logran el éxito, por ejemplo, pierden la cabeza. Y entonces les salió contraproducente la experiencia de éxito. Se alejan de sus relaciones, se vuelven más arrogantes, más superficiales en vez de más profundas. Hay otras que no, hay otras que cuando logran el éxito sí, se vuelven más generosas, más humildes, más agradecidas. Perfecto. El tema no está en el éxito en sí, sino en la actitud que se asume frente al éxito, y para eso importa mucho la humildad. Pero cuando se presenten las dolorosas, las del lado oscuro, como las llamamos, si no desarrollamos resiliencia, nos podemos quedar ahí atrapados el resto de nuestras vidas y deteriorando nuestra experiencia de vida por ese dolor no superado. Entonces la resiliencia implica la disposición, la determinación a continuar con mi vida a pesar del dolor que experimento. En el entendido de que si yo decido seguir con mi vida a pesar del dolor que experimento, el dolor se irá acomodando como parte de mi vida. No voy a decir que va a desaparecer, es ilusorio, sobre todo si estamos hablando de grandes experiencias de dolor. Nunca va a desaparecer la pérdida, el dolor asociado a la pérdida de un ser querido, pero se va a reacomodar en nuestras vidas. Y va a ocupar un lugar, el que le corresponda, pero que va a ser parte, va a formar parte de nuestro inventario de experiencias que nos hacen personas sabias. En este caso particular, desprendidas, desapegadas.
y que por lo tanto sacarán mejor provecho de sus relaciones actuales, porque las van a valorar mejor, porque van a estar menos apegadas a esas relaciones, y eso les va a dar un mayor grado de libertad a la hora de relacionarse con esas personas. Pero hay que tener esa determinación a seguir adelante a pesar de que duela la pérdida, el rechazo o el fracaso. Quien tuvo la experiencia del rechazo, pues aprenderá a cómo discernir en quién confiar y en quién no. Aprenderá a ser más humilde. Aprenderá a no depender tanto de la aceptación de los demás para sentirse bien consigo misma. Y ni qué decir de los aprendizajes que se encuentran inmersos en el fracaso. Aprender a planificar mejor, aprender a optimizar nuestros recursos, aprender a no despilfarrarlos, en fin, una serie de aprendizajes, a prepararse mejor, más. El problema es cuando uno cae en el victimismo, que es exactamente el lado contrario al resiliente. La víctima, pues, no asume responsabilidad. La responsabilidad la atribuye a otros. No asume un compromiso. ¿Por qué? Porque se desmoraliza. Se viene abajo emocionalmente. No es consistente. Solo se siente bien cuando le va bien. Y se siente mal cuando las cosas no van como espera. O sea, no tiene uno que proponerse ser víctima. Eso es algo que surge de manera espontánea en personas que no se han trabajado interiormente. Tal vez esa sea la razón por la que hay tantas víctimas. No sé. Tal vez. El hecho es que cuando somos resilientes, si me permiten la expresión, dejamos de tenerle miedo a la vida. Y entendemos aquello que decía San José María, que el verdadero avance en la vida no consiste en no caer, sino en levantarse siempre. Pues es ilusorio pensar que si andamos no caeremos. Claro, en la medida en que andas más, pues te vuelves más conocedor de los caminos, de tu manera de andar, y eso reducirá significativamente las posibilidades y las probabilidades de que te caigas. Pero será inevitable una caída. Y cuando nos caigamos, pues mientras más rápido nos levantemos, mejor. Por el contrario, mientras más tiempo nos tardemos en retomar el paso, más trabajo nos va a costar hacerlo. Solo a los soberbios se les ocurre la posibilidad de ya no caer nunca. Eso no existe, eso no es real. Lo real es que siempre tendremos la posibilidad de caer. Y por lo tanto siempre tendremos la posibilidad de levantarnos. Pero todos hemos experimentado esas caídas físicas. Lo primero que experimentamos, lo primero que sentimos es vergüenza. Sobre todo cuando nos caemos en escenarios donde hay más gente. Pero qué chistosos somos los humanos. Justamente en esos escenarios buscamos levantarnos lo más pronto posible, como para mandarle el mensaje a los demás. No pasó nada. No, fue un tropezón. Aunque nos hayamos dado un santo ranazo, como se dice coloquialmente, y estemos todos adoloridos, fingimos que no pasó nada, que fue una simple caída, porque nos da vergüenza, nos da pena ser el hazmerreír de los demás. Pero cuando caemos a solas, ahí sí permitimos el drama. O sea, en vez de hacer lo mismo que procuramos hacer cuando caemos frente a otros, no, ahí sí les abrimos las puertas al drama
y nos sentimos desamparados y cómo es posible. Y pues claro, nadie nos vio caer, pues entonces me puedo dar el lujo, entre comillas, de mantenerme en el suelo, tirado. O tal vez sea una manera de llamar la atención el haber caído ante una pérdida, un rechazo, un fracaso, para que los demás nos tengan compasión y nos den su atención por esa compasión. A ver, en el mejor de los casos vamos a dar lástima y no es el tipo de atención que en realidad estemos requiriendo. Pero bueno, hay de todo en la viña del Señor y hay personas que, como no se sienten, me imagino, no se sienten capaces de obtener atención de mejores formas, pues entonces consideran que haciéndose víctimas, pues van a obtener la atención que tanto requieren. Para mí refleja, entre otras cosas, una bajísima autoestima, porque claro que hay formas mucho más atractivas, mucho más inteligentes y satisfactorias de tener la atención de los demás. Cuando, por ejemplo, inspiras a los demás, cuando, por ejemplo, atraes a los demás, cuando, por ejemplo, eres admirado por los demás. Ese es el tipo de atención, pues que sí hemos de procurar, pero no depender de ella. Al final, la atención que importa es la que nos presta Dios y la que nos prestamos nosotros mismos a nosotros mismos. La demás es bienvenida. La atención de los demás está bien, es bienvenida, pero no es fundamental, no es necesaria, a menos que se trate de una atención de emergencia y en donde sea una cuestión de vida o muerte. Ahí sí que nos interesa la atención, sobre todo de un profesional de la salud. Pero fuera de esos casos, si vivimos brillando con luz propia, lo más común es que recibamos la atención de los demás. Si vivimos en oscuridad interior, pues por supuesto que no vamos a traer la atención de los demás. Pues un agujero negro no llama la atención de nadie más que de los astrofísicos. Pero una estrella luminosa sí llama la atención. Entonces, amigas, amigos míos, la cuestión aquí es preguntarnos, realizar un examen honesto y preguntarnos si realmente tenemos capacidad de adaptarnos, es decir, somos lo suficientemente flexibles, y si además tenemos la capacidad de recuperarnos. Y para las dos se requiere resiliencia y en ambos casos cimentada en la humildad. Porque lo que evita que nos adaptemos es la soberbia y lo que evita que nos levantemos lo más pronto posible, pues ya adivinarán qué es, también es la soberbia. La soberbia, esa maldita disposición a querer ser el centro del universo y a pretender ser como Dios. Y que a pesar de los resultados infames que solemos obtener por esa actitud, por esa disposición arrogante, orgullosa, superior, seguimos girando en torno al cómo nos sentimos. Sí, seguimos girando en torno al cómo nos sentimos en vez de girar en torno a lo que tiene sentido en nuestras vidas. Entonces ahora viene la pregunta clave, ¿cómo desarrollo resiliencia en mi vida? Bueno, primero, aprendiéndonos a decir que no en todo lo que se nos antoje. A ver, no a todo, corrijo. Aprendiendo a decirnos que no en cosas que eventualmente se nos antojan. Corrijo, me excedí. No en todo lo que se nos antoje, no. Está bien darse gustitos de vez en cuando, pero no siempre. Y entonces yo soy resiliente cuando me sé decir que no para decirle que sí a algo de mayor valor. Entonces le digo que no a ese capricho y el dinero que iba a destinar a ese capricho, pues lo ahorro para luego invertirlo. Es un no al capricho para un sí
que es el ahorro para la inversión. O también desarrollo resiliencia cuando termino las cosas y no las dejo a medias. Cuando sigo un esquema de asignación de tiempo y soy diligente en completar las tareas en los espacios y tiempos y momentos que asigné para ello, en vez de estar ahí postergando, posponiendo, haciéndome ya sabemos qué, para simplemente no hacerlo o habiéndolo comenzado no terminarlo. También somos resilientes cuando dejamos o desarrollamos resiliencia cuando dejamos de quejarnos. La queja es una gran fuga de energía interior, que además nos hace más débiles. ¿Se han fijado cómo las personas que empezaron siendo quejumbrosas cada vez lo son más, no menos? O no se quedaron en el mismo nivel de quejumbrez, no, cada vez se quejan más y más y más. Pues por lo mismo, les va faltando resiliencia. También soy resiliente cuando espero con paciencia. Y hay muchas condiciones en una sola jornada que nos pueden permitir desarrollar la paciencia, que esté vinculada a la anterior, o sea, la paciencia que evita que me esté quejando. Soy resiliente cuando me abro a la posibilidad de cambios en mi horario, pues porque no estaban previstos y no me molesto por eso. Cuando improviso, si soy muy cuadriculado, o cuando me programo, si soy muy improvisado, ¿no? Porque están los dos extremos. En todos esos casos, yo voy logrando desarrollar la resiliencia. Cuando la comodidad deja de ser el criterio central en mi vida y me exijo en ciertas cosas, pequeñas, frecuentes cosas, que me hacen ser más fuerte, me generan más vigor en mi vida. Y un día, por ejemplo, pues, decido no comer harinas, ese día nada más, ese día no como harinas. ¿Por qué? Porque voy a ejercitar mi voluntad. Vale. Y otro día, pues no voy a tomar refresco, voy a tomar agua natural. ¿Por qué? Pues porque voy a desarrollar mi voluntad. Y otro día me voy a estacionar lo más lejos posible del centro comercial, pues para caminar un poco más. ¿Por qué? Porque la incomodidad desarrolla vigor interior, desarrolla fortaleza. Siempre encontraremos en una sola jornada pequeñas posibilidades y oportunidades de exigirnos. Y es ahí por donde vamos a desarrollar la resiliencia, es decir, nuestra capacidad de adaptación y nuestra capacidad de recuperación. Pero en cambio, cuando todo el día estamos buscando la autocomplacencia, es cuando estamos alejándonos cada vez más de la posibilidad de adquirir y desarrollar resiliencia. Es decir, lo opuesto a el desarrollo de la resiliencia es la permisiva autocomplacencia. Es estarme apapachando en todo, es estar procurando que todos hagan lo que yo quiero. Por ejemplo, esa es muy buena. Una muy buena para desarrollar resiliencia es sumarme a los planes de mi esposa y no querer imponer siempre los míos. O ponerme a jugar con mi hija pequeña, ¿no? a sus muñecas, en vez de estar leyendo mi libro. Cosas así, eso desarrolla la resiliencia. Y ojo, cada vez que nos decidamos por hacer esas pequeñas renuncias, que terminan convirtiéndose en grandes recursos de resiliencia, hacerlo con buena cara. Porque hay personas que sí medio van desarrollando la fortaleza y la resiliencia, pero con una jeta, si me permiten la expresión, que desvirtúa la resiliencia. No queremos personas
solamente fuertes. También queremos personas amables y fuertes. Eso no significa que me va a gustar jugar a las muñecas con mi hija, no, pero eso no impide que lo haga sonriéndole a mi hija, no de mala cara. O si voy a ir a ver una película que quiere ver mi esposa en el cine y que no me interesa porque es de un género que me aburre, voy de buena gana a acompañarla a ver esa película, no voy de mala cara. Porque hay niveles de resiliencia y estamos planteando en este momento los niveles superiores. Haz las cosas que tienen sentido, sobre todo las que no te gustan, con gusto. Y eso te hace una persona resiliente. Eso te hace una persona fuerte, firme, poderosa interiormente. Pero cuando siempre ando rigiéndome por mis caprichos y quiero que todos los demás además se sumen a mis planes y hagan lo que yo quiero, no estoy convirtiéndome en una persona resiliente, sino en una persona resistente, enfadosa, terca. Y pues eso no veo que genere satisfacción real en la vida de nadie. Porque al final el crecimiento personal tiene como destinatario a otra persona. O sea, no crecemos para nosotros mismos, sino que crecemos nosotros mismos para que se vean beneficiadas otras personas con nuestro crecimiento. Porque al final ese es el objetivo final de la resiliencia como de cualquier virtud humana. ¿Cuál? El servicio. Al final esa es la cereza del pastel de la persona virtuosa, que se traduce en ese poder interior que le confieren las virtudes adquiridas con paciencia y con tenacidad, se refleja en un espíritu de servicio que hace realidad aquello de que no das o quitas a otras personas, al final te das o te quitas a ti misma, porque cuando das o quitas a otra persona, te das o te quitas a ti mismo. Por eso la importancia de la resiliencia, y reitero, en esos tiempos de cambio tan interesantes y tan desafiantes a la vez. Pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias al equipo de RTQ por hacerlo posible. Me pueden contactar en mi correo info@andresmares.com. Y sí, yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Gracias y hasta la próxima.